Bueno, estábamos, en la última clase habíamos quedado que íbamos a revisar este último proceso, miren, que es calcular el campo. Dice la localización de potenciales escalares, bajo el supuesto que F es conservativo, ya que a nosotros nos van a dar F. Tenemos dos posibilidades para F, que nos den F de R2 en R2 o que nos den F de R3 en R3. ¿Estamos? En ambos dice, ilustraremos en los ejemplos 7 y 8 el método directo para producir una función potencial escalar para f. Esta técnica es una consecuencia directa de la definición de un campo gradiente. Entonces, el detalle es que debe cumplir el teorema 3.5. El teorema 3.5 es que primero nosotros tendríamos que verificar que el rotacional da cero. O sea, bajo ese supuesto, buscamos la función escalar. Cheque. Porque, según el teorema dice, sea F un campo vectorial de clase C1, cuyo dominio es una región R conectada simplemente, ya sea en R2 o en R3. Entonces, F es igual al gradiente de la función escalar F para alguna función F de variable escalar de clase C2 sobre C, si y solamente si el rotacional es cero. O sea, el rotacional nos da el vector nulo en todos los puntos de R. Entonces, según el ejemplo que tenemos por acá, aquí, por ejemplo, si nosotros buscamos el rotacional, verifíquenlo, calculen el rotacional para esta función, F. Da cero, listo. Entonces ya no lo calculo. Da cero, entonces, ¿qué tenemos? Como da cero, buscamos nosotros o igualamos f al gradiente. Entonces, el gradiente de la función escalar, en este caso, por tener solamente dos componentes, tiene que ser una función escalar de R2 en R. Aparte, notamos las ecuaciones. Cheque, no aparece Z. Si apareciera Z, podríamos pensar de que la tercer componente es 0, pero si aparece Z aquí, entonces sería de R3 en R3. Pero en este caso, claramente podemos apreciar que solamente depende de X y Y. Entonces, se sacan esto y aplicamos una técnica similar a la que usábamos nosotros en ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan? La de las exactas. La de la segundo orden. Que, por ejemplo, ¿verdad? Tienen ustedes parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. Entonces, integran cualquiera de las dos respecto de la variable correspondiente. Entonces, al integrar respecto a x, por ejemplo, tienen esta expresión y miren, le suman una función que depende de y. Esta función la derivan y debe coincidir con esta derivada. El detalle es que aparece una g' de y esa g' de y cuando se compara
encuentran que g' de y es 0. Para fines prácticos toman que g de y entonces es constante. Entonces le suman una constante a la función que encontraron y esa es la función escalar. Ahora, el detalle está aquí. Aquí mencionan que C es una constante arbitraria, si el lector lo desea, puede hacer una doble comprobación para esto y verificar que se cumple, listo. Como la constante se va a hacer 0 al momento de derivarla, pues no pasa nada. Ahora, el detalle está en este, que el procedimiento, podemos seguir exactamente la misma regla que está aquí, o incluso podemos partir de cualquiera de sus formas. Es decir, tenemos la función f. Noten que depende de 3 variables, es de R3 en R3. Entonces, verifican que el rotacional es el vector 0. Aquí está verificado. Por tanto, se concluye que f es conservativo. Por ser conservativo, existe una función escalar f, tal que la función f mayúscula es igual al gradiente de la función escalar f minúscula. Listo. Dice, cualquier función potencial escalar f de x está para f debe satisfacer esta ecuación o este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, parten de cualquiera. Aquí casualmente parten de x. Para verificarlo, como aquí parten de x, voy a partir de z para ver si llegamos a la misma historia. O sea, aquí dice, parte de x, luego aparece esta función, deriva respecto a z, deriva respecto a y. Lo igualan a la segunda, lo igualan a esta. Luego, una vez que lo igualan a esta, encuentran la función, la integran nuevamente y de ahí derivan la función que tienen respecto a z y la igualan con la última derivada parcial y sacan el h de z que está ahí. Miren, el proceso debería llevarnos al mismo lugar sin importar el orden de las derivadas que tomemos. ¿Me explico? Porque al final es la misma función. Entonces, vamos a tratar de ver si es cierto. Solo para establecer un camino alterno, ¿no? Entonces, vamos a partir, ¿les parece si partimos de z? Luego encontramos la función y la vamos a derivar respecto a x. Y por último lo vamos a terminar igualando con y, con la parcial respecto a y. Entonces miremos. Si parto de acá, eso quiere decir que f de x y z es integral de z menos xy respecto a z. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda z cuadrado sobre 2 menos xyz más algo que va a depender de las letras xy. ¿Sí? Así es que si solo hubieran dos es más fácil. Pero en este caso, como son 3 variables, entonces la última depende de las dos restantes. Cheque. Voy a derivar esta función que acabo de encontrar respecto a x. ¿Qué me queda? Me queda menos y más z más g', no, más derivada de g respecto a x. Sí, esto debe ser igual ¿a quién? Esta debe ser menos y más z más gx igual a e a la x seno de y menos yz. Simplifico. Tengo que derivada respecto a x, esta solo depende de dos variables. XY es e a la x seno de y. ¿Qué hago con esta ahora? La voy a integrar respecto a x. ¿Sí? Entonces, g de xy es integral
de e a la x seno de y respecto a x. ¿Qué me va a quedar? Integro respecto a x, e a la x seno de y más algo que va a depender de qué variable. Ajá, de z o de y, fíjese bien. Esta solo depende de dos variables. Y si estoy integrando respecto a x, la constante depende de y. Listo. Entonces, mi nueva función f de x, y, z, ¿quién es? Sería z cuadrado entre 2 menos x, y, z más e a la x seno de y más h de y. Esta, respecto a quién la voy a derivar. Ya igualé a esta. Respecto a quién voy a derivar. Respecto de y, correcto. Entonces, derivada de esta función f respecto a y, me va a quedar la derivada de z cuadrado entre 2 respecto a y, 0. La derivada de menos x, y, z respecto a y, menos xz. Derivada de e a la x seno de y respecto a y, más e a la x coseno de y, más h' de y. Esto lo debo igualar con la que no he utilizado, que es e a la x coseno de y menos xz. Entonces, esto es igual a la derivada que acabo de calcular. Menos xz e a la x coseno de y más h' de y. ¿Qué pasa? Este y este se van. Este y este se van. H' de y, 0, implica que h de y es una constante c. Entonces, por tanto, f de x, y, z es igual z cuadrado entre 2 menos x, y, z más e a la x seno de y más c. Esta debería de ser la función. Iremos a ver. Voy a ir a traer directamente la del libro. Está bien. ¿En qué cambia? El orden en que aparecen, porque mire, un medio z cuadrado, ahí está. Menos x, y, z, aquí está. Y a la x seno de y, ahí está, y la constante. Cheque. Pero siempre deben verificar que es un campo conservativo, lo contrario no aplica. Sí. Aparte, recuerde, ¿verdad? Detalles interesantes. Los detalles interesantes están resumidos acá. Ah, esto era lo de Green, ¿no? Teorema de Green, lo del área, la reformulación del teorema de Green, las diferentes maneras de escribirlo, lo de los campos conservativos e independencia de la trayectoria. Aquí recuerden, dice los campos, un campo vectorial continuo F tiene integrales de línea independientes de la trayectoria sin importar la trayectoria, ambas integrales de línea son iguales. Entonces ahí teníamos eso. Luego decía, si F es un campo vectorial continuo, entonces F tiene integrales de línea independientes de la trayectoria, sí, solamente si esto es cero. Para todas las curvas C cerradas simples, C1 por partes en el dominio de F. O sea, si lo tomábamos en el cerrado daba 0, entonces era conservativo, pero también tenemos que rotacional debe ser 0 y es conservativo. Solo tenemos que identificar la función f. Cheque.
¿Qué es esto? Sea F definido, eh, eh, definido y continuo en una región abierta R conectada. Entonces, si esto pasa, donde F es una función de clase C1 sobre R, sí, solo sí. F tiene integrales independientes de la trayectoria, entonces nosotros podemos, de forma clásica, solamente evaluar la integral de línea en los extremos. Evaluar en los extremos de los puntos sobre el cual va la trayectoria. Entonces, ahí solo es la función escalar evaluada en B menos la función escalar evaluada en A. Recuerden que ahí lleva una dirección, ¿verdad? Lleva una dirección asociada a que siempre la región está en el lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Ahí mencionan que una región R es conectada si dos puntos cualesquiera en R pueden ser reunidos por una trayectoria cuya imagen está en R. Aquí me hablan de qué significa eso de conectada simplemente. Luego lo del campo conservativo, que es lo del rotacional, que es equivalente a esto. En el caso de 2, en el caso de 3, sucede, bueno, aquí mencionan el hecho de ser conservativo, dice porque sea F una, esta parte creo que no la habíamos discutido, ¿verdad, Ricardo? Entonces, sea F un campo vectorial definido en una región abierta D en el espacio, y supongamos que para cualquiera dos puntos A y B en D, la integral de línea a lo largo de la trayectoria C desde A a B en D es la misma sobre todas las trayectorias desde A hasta B. Entonces, la integral es independiente de la trayectoria en D y el campo F es conservativo sobre D. Si F es un campo vectorial definido de esta forma, para alguna función escalar F, entonces ese recibe el nombre de la función potencial. Allí sucede lo de la integración, que esto se puede dar, el teorema fundamental de las integrales de línea para cuando estamos trabajando una función f que se define mediante una función escalar. Lo de los campos conservativos, miren, dice los campos conservativos son campos gradientes, sea f una función de la forma mi más nj más pk, un campo vectorial cuyas componentes son continuas en una región conexa abierta en D. Entonces, F es un campo conservativo, sí, solo sí. F es un campo gradiente para una función derivable F, o sea que cada una de estas componentes es igual a sus derivadas parciales, que es el último procedimiento que les acabo de mostrar. Entonces dice, del teorema 12 dice que f igual al gradiente de la función escalar f, sí, solamente sí, para dos puntos en AB, en una región D, el valor de la integral de línea es independiente de la trayectoria que une a A y a B. D. Propiedades de los lazos en campos conservativos. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. La integral en el lazo cerrado es cero, o en la curva cerrada hace esto. Va de A a B y regresa en una dirección adecuada, dejando siempre a la izquierda la región. Si eso sucede, entonces se dice que el campo F es conservativo sobre D. Luego, criterio de la componente para campos conservativos. Esta es la que establece las tres variables. Que esto recuerde que surge de hacer el rotacional cero. Porque si ustedes colocan a M, N y P y calculan el rotacional de esto y lo igualan a cero, entonces eso les da el criterio para, de manera general, sea conservativo, pero aquí lo sacan a nivel de ecuaciones. Porque recuerde, solo verifiquen el rotacional. Las componentes del rotacional para esta función, ¿cuáles serían? Calcúlenlas. Las componentes del rotacional. Nabla cruz F. Háganlo. Luego cada una de las componentes las igualan a cero y llegan a eso, a esas tres últimas ecuaciones. Entonces, de forma equivalente, en vez de calcular el rotacional, solo deben fijarse el orden que tienen. Pero obviamente es más práctico el rotacional, porque se solo lo pone y se fija que da cero, listo. Aquí en cambio usted tiene que aprenderse las tres igualdades.
Sí, cheque. Luego dice cualquier expresión m de x más n de y más p de z es una forma diferencial. Entonces, una forma diferencial es exacta en un dominio de, en el espacio, si m de x más n de y más p de z corresponden a la parcial de f respecto a x por dx, parcial de f respecto a y por dy, parcial de f respecto a z por dz, y eso es de z. Eso es la diferencial que nosotros conocemos de cálculo 2 para alguna función escalar f a través de d. Luego el criterio de las componentes para determinar si m de x, n de y p de z es exacta. Y dice, la forma diferencial es exacta en un dominio conexo o simplemente conexo si, solo si se dan estas condiciones. En otras palabras, eso equivale a decir a que f, que es el campo, es conservativo. Luego lo de la divergencia, que es la densidad del flujo. Aquí tenemos lo del campo vectorial. Eso corresponde a la divergencia de f. La densidad de la circulación en un campo vectorial f, dice, es una expresión escalar de esta forma. Dice, esta expresión también se llama componente K del rotacional. Nosotros sabemos que si calculamos el rotacional para esta, esto es lo que nos queda. Entonces, esa es la componente K del rotacional. De ahí el teorema de Green. El teorema de Green dice se hace una curva suave por partes, cerrada simple, que encierra una región R en el plano, sea F igual a M en la dirección de I más N en la dirección de J, un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene a R. Entonces, el flujo hacia afuera de F a través de C es igual a la doble integral de la divergencia de F sobre la región R encerrada por C, pero ya me dan la forma específica de F. Entonces, esta integral de línea que tiene esta forma, miren la estructura que tiene la integral de línea, es m de x menos n de x, m de y menos n de x sobre c, es la integral doble de la parcial de m respecto a x más n respecto a y. Aquí es diferencial de área otra vez, ¿verdad? Pero cuando esté el menos acá. Cuando ahí en medio es positivo, es la usual, que de manera general, si ustedes cambian esta componente, si ustedes cambian esta componente y la reemplazan aquí, obtienen de esta fórmula, que es la única que tendríamos que manejar nosotros, tenemos el teorema de Green, que es la que sale en el libro, en el otro. Entonces, eso es lo único, nada más, que es el teorema de Green. Y por último es esta fórmula del área, que ya se las había dado anteriormente. Bueno, ya se las había dado el viernes. Que cuando ustedes les piden calcular el área de la región R, lo pueden hacer por medio de integrales de línea. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Qué más? De ahí está esto y solo es verificar nada más el cálculo. ¿Sí? Para arriba. Con este empecé, con la de Z. Esta. Pudo haber hecho la parcial respecto y puede tomar cualquiera de las dos. Ujú.
Entonces, quería ver de los exámenes del periodo pasado, qué cosas así puso Cruz. El 2 trata del teorema de Green. El 3, por ejemplo, es independencia de la trayectoria. Solo hay una pauta del tercer parcial, ¿verdad? Sí, la otra creo que no me la compartió. Examen 2. Ahí tengo un examen de reposición. Entonces, voy a sacar los problemas para que los revisemos mañana de esto último. Y ahí les aviso que platico con Cruz, porque me dijo que platicáramos ahorita a la salida. Sí. Entonces, me parece que en uno de los exámenes, creo que fue permítanme. Aquí tengo el examen como tal. Sí, lo que voy a hacer es que voy a buscar los ejercicios en la noche y se los voy a agregar para que los vengamos a trabajar mañana y que todo vaya en torno a esto. A identificar, vaya, por ejemplo, que nos aparezca un integral de línea que tiene una trayectoria un poco extraña, pero como el campo es conservativo, entonces solamente se busca la función escalar.
y se toma punto final menos punto inicial y ya, aunque de manera, no digamos arcaica, poco óptima, si nos vamos por la línea y siguiendo la trayectoria llegamos. Es más largo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como moraleja, siempre que tengamos un integral de línea, es verificar, ¿será que el campo es conservativo? Porque si el campo es conservativo es más fácil. Ahora, de tener un integral de línea que encierra una región o que puede encerrar una región, entonces podemos pensar, ¿será que podemos aplicar el teorema de Green para poderlo evaluar? Porque el teorema de Green, al caer en una región, podemos caer en una integral doble súper sencilla, que en vez de calcular la integración sobre los contornos. ¿Me explico? Entonces, mañana vamos a discutir de eso y voy a buscar ejercicios para que calculemos la función escalar, tanto de R2 y R3, para ver qué más podemos avanzar. ¿Listo? Se cuidan entonces, nos vemos mañana.